Breve biografía de Faustina Kowalska. Nació el 25 de agosto de 1905 en Głogowicz, una población de 100 a 120 kilómetros al oeste de Varsovia. Fue bautizada 2 días más tarde en la iglesia parroquial de Sinuis, Warki, a 50 kilómetros de su hogar, con el nombre de Elena. Fue la tercera de 10 hijos. Sus padres, Mariana y Stanislao Kowalski, eran gente sencilla, de origen humilde. Los Kowalski se ganaban el sustento con el producto de su pequeña granja familiar y lo que Stanislao tenía haciendo arreglos de carpintería para sus vecinos. Elena destacó desde pequeña por su laboriosidad, su obediencia, su vida de piedad y una gran sensibilidad ante la pobreza humana. A los 9 años recibió la primera comunión. Consciente de la inminente venida de Jesús en su alma, se preparó para vivir este acontecimiento con gran devoción. Debido a la ocupación rusa de Polonia, no pudo asistir a la escuela primaria hasta los 12 años, pudiendo completar solo 3 semestres, tras los cuales fue obligada a dejar sus estudios para dar paso a niños más jóvenes. Como muchas otras adolescentes polacas de su tiempo, abandonó el hogar familiar a los 16 años para trabajar como empleada doméstica en casas de familias acomodadas. Durante un año trabajó en Alexandru, Lodz y Ostrowet, obteniendo ingresos suficientes para mantenerse y ayudar económicamente a sus padres. Desde los 7 años, Elena había sentido en su alma la llamada a la vida religiosa. Sus padres, católicos devotos, queriendo asegurar que sus deseos no eran un capricho de infancia, le animaron a dejar esa decisión para más adelante y adquirir primero experiencia profesional. Con 17 años, tras un año de trabajo como empleada doméstica, regresó a casa de sus padres para insistir en su intención de ingresar en un convento. En aquellos tiempos era común en Polonia que al entrar en la vida religiosa se trajese una dote para contribuir al sostenimiento propio y del convento. Los padres de Elena, preocupados por su incapacidad de contribuir a la dote de su hija, la persuadieron para que continuase trabajando al servicio de familias acomodadas. Ante esta nueva objeción de sus padres, Elena intentó acallar la voz de la vocación. Consiguió un nuevo trabajo en Lodz, ahorró para comprarse trajes de última moda y se involucró más activamente en la vida social de los jóvenes de su edad. Una noche de 1924, mientras bailaba con su hermana Natalia en una fiesta, escuchó con claridad las siguientes palabras: «¿Hasta cuándo vas a seguir ignorándome?». Al girarse, vio a Cristo herido, sangrante, en plena pasión. Inmediatamente dejó el baile y se dirigió a la catedral de San Stanislao Kowalski en Lodz para ponerse a disposición del Señor. Desde ese momento, nada la detendría en su vocación. Viajó a Varsovia sin destino cierto, sin contactos en la capital, sin ahorros, pero con la certeza de que Jesús la guiaría. Al llegar, entró en la primera iglesia que encontró y buscó al sacerdote. Tras escuchar su historia, impresionado por su fe, aquel párroco decidió ayudarla. Le dijo que se dirigiese a cierta dirección y dijese que iba de su parte. En aquella casa le dieron alojamiento y trabajo. Durante las semanas siguientes, sin dote y sin cartas de recomendación, comenzó a visitar conventos de la capital, pidiendo ser admitida. Una y otra vez encontró evasivas y puertas cerradas, hasta que dio con la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Allí consiguió hablar con la Madre Superiora, que inicialmente, dispuesta a despacharla rápido, quedó conmovida por la audacia, perseverancia y sinceridad de la candidata. Terminada su conversación, la superiora dirigió a Elena a la capilla y le invitó a pedirle admisión al señor de la casa. Elena cayó de rodillas y dirigió a Cristo su petición. En su interior escuchó que Jesús le decía: «Te acepto, te tengo en mi corazón». Transmitió la respuesta del Señor a la Madre Superiora, que le permitió incorporarse a la vida religiosa. No pasó mucho tiempo antes de que se manifestasen las primeras dudas. La vida conventual no era como Elena se la había imaginado. Por un tiempo pensó que debía buscar admisión en otra comunidad contemplativa más estricta, en la que pudiese dedicar más tiempo a la oración. En esta situación recibió otra visión de Cristo sufriente. Al verlo le preguntó: «¿Por qué sufres tanto, Señor?».
A lo que Jesús respondió: este es el dolor que me causarás si te vas de este convento. Es aquí y no en otro sitio donde te he llamado. Tengo preparadas para ti muchas gracias. Tras unos meses en Varsovia, viajó a Cracovia para incorporarse al noviciado de San José en Lachnic. El 30 de abril de 1926 recibió el hábito de novicia y el nombre de María Faustina. En el momento de la imposición del hábito, Jesús le hizo ver que sufriría enormemente su camino vocacional. Esta revelación duró unos segundos, después de los cuales sintió gran paz y consuelo espiritual. En efecto, sus primeros años de noviciado estuvieron marcados por la noche oscura en su alma. Durante mucho tiempo se sintió incapaz de meditar, abandonada por Dios, presa de tentaciones abominables e infeliz. A pesar de ello, permaneció confiada en Dios y con el alma abierta de par en par a la directora de novicias. Esta la consolaba recordándole el amor de Jesús y animándola a confiar plenamente en él. Durante su noviciado cambió frecuentemente de convento. Cracovia, Plock, Waldow. Sus superioras las destinaban a cualquier lugar donde había necesidad, sabiendo que podían contar con su disponibilidad. A los 2 años de noviciado, en abril de 1928, hizo sus votos temporales y 5 años más tarde, en mayo de 1933, hizo los votos definitivos en el convento de Cracovia, Lachnic. Este mismo año se trasladó a Vilna, donde permaneció 3 años y donde recibió, entre otras, la revelación sobre la devoción de la coronilla de la Divina Misericordia. Exteriormente, Sor Faustina llevó durante estos años una vida aparentemente gris y monótona, cumpliendo todo tipo de funciones: cocinera, jardinera, portera, en los conventos en los que vivió, con excepción de su director espiritual y de sus superioras. Ninguna de las hermanas que con ella vivían imaginaban el alto grado de contemplación y los dones extraordinarios que Dios le concedía. Entre 1931 y 1938 tuvo abundantes experiencias místicas y apariciones de Jesucristo. A petición de Jesús mismo y de acuerdo con el deseo de su director espiritual y de sus superioras, comenzó a anotar en papel el contenido de estos encuentros, junto a otras inspiraciones y reflexiones personales. Estos escritos son conocidos hoy en todo el mundo como el Diario de Santa Faustina. Jesús mismo le reveló su intención de servirse de ella por toda la eternidad como secretaria de su misericordia. Tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo en esta vida y en la futura. En una de sus primeras visiones, el 22 de febrero de 1931, el Señor hizo 2 peticiones a Sor Faustina. La primera, que se celebrase la fiesta de la misericordia cada año, el domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Faustina comenzó a celebrar esta fiesta de forma privada, con la confianza de que la voluntad de Jesús se haría realidad tarde o temprano. La segunda petición era que mandase a pintar una imagen suya, de acuerdo con lo que veía en ese momento, a Jesús misericordioso, con la mano derecha en gesto de bendición y con la izquierda cerca de su corazón, del que salían 2 rayos, uno rojo, simbolizando su sangre derramada por los pecadores, y uno pálido, simbolizando el agua purificadora que derramó en la cruz. A sus pies debía escribir las palabras: Jesús, en ti confío. El Señor prometió servirse de esa imagen para salvar a muchas almas en todo el mundo a lo largo de los siglos. Cumplir esta voluntad de Jesús trajo consigo nuevas contradicciones para Sor Faustina, desde la incomprensión de quienes pensaban que se trataba de un mero capricho, hasta la dificultad de encontrar al pintor adecuado. No sería hasta principios de 1934, casi 3 años después de recibir el encargo, que Faustina conocería a través del padre Sopocko, su director espiritual en Vilna, a Eugene Kamierowski, quien sería el encargado de pintar la imagen. Cuando en junio de 1934 Sor Faustina vio el cuadro terminado, tuvo que disimular su tristeza,
ya que no reflejaba la belleza de Jesús, tal y como ella lo veía en sus visiones. Se dirigió a la capilla entre lágrimas. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres?, preguntó a Jesús. En respuesta escuchó estas palabras: no en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de este cuadro, sino en mi gracia. Este cuadro se encuentra hoy en el Santuario de la Misericordia Divina en Vilna, Lituania. En 1943, fallecida ya Sor Faustina, el pintor Adolfo Gila se ofreció a las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia para pintar un nuevo cuadro de Jesús misericordioso para su casa en Cracovia, Lachnice, donde Sor Faustina había vivido durante tantos años hasta su muerte. Este segundo cuadro, que también siguió las pautas dadas por Jesús a Sor Faustina, fue finalizado en 1944 y retocado por deseo del Padre Sopoco en 1954. Se encuentra actualmente en el Santuario de la Divina Misericordia de Cracovia, Lachnice, sobre las reliquias de Sor Faustina. A finales de 1936, todavía en Vilna, Faustina contrajo tuberculosis y fue trasladada a Cracovia, teniendo que pasar temporadas en el hospital y en el sanatorio de Prandtl. Sus últimos años de vida fueron de mucho sufrimiento con motivo de su delicada salud. Continuó recibiendo dones espirituales y visiones de Cristo, documentadas en su diario. También pudo ser testigo del inicio de la propagación de la devoción a la misericordia divina. En 1937 se imprimió un folleto con el título Cristo, Rey de Misericordia, incluyendo la coronilla de la misericordia, la novena de la misericordia que había escrito el Viernes Santo de ese mismo año y la letanía de la misericordia. Sor Faustina falleció en su convento de Cracovia el 5 de octubre de 1938 a los 33 años. Fue, hasta el final de su vida, una fiel hija de la Iglesia, a la que amaba como madre, consciente de la responsabilidad de embellecer el cuerpo místico de Cristo. Ofrecía todo: su aceptación de la voluntad de Dios, su oración, sus sufrimientos por la salvación de las almas pecadoras. En multitud de ocasiones se ofreció a Jesús como víctima, uniéndose al sacrificio del Salvador en la Eucaristía. También fue notable su devoción filial a la Virgen María, a cuya intercesión acudía con frecuencia. Su fama de santidad creció pronto entre el pueblo polaco, como demuestran los recuerdos de Juan Pablo II, llegado a Cracovia a mediados de 1938 con 18 años. El joven Karol Wojtyła recuerda que cuando durante la guerra trabajaba como obrero en la fábrica de Subway cerca de Lachnice, recuerdo haberme detenido muchas veces ante la tumba de Sor Faustina, que aún no era beata. Apenas pasado un año desde la muerte de Sor Faustina, Polonia se vio envuelta en la Segunda Guerra Mundial, que dio paso a décadas de dominación externa, primero por parte de los nazis y después de los comunistas. Durante este tiempo, la fama de santidad de Faustina Kowalska continuó extendiéndose en su país y la devoción a la Divina Misericordia sirvió de gran consuelo a la población sometida al látigo de regímenes manifiestamente anticristianos. En 1965, cuando Karol Wojtyła fue elevado a la sede arzobispal de Cracovia, decidió iniciar el proceso informativo diocesano para la apertura de la causa de canonización de Sor Faustina. Como recordaba años más tarde, convertido en arzobispo, confió al profesor don Ignacy Roszkind el examen de sus escritos. Primero se excusaba. Al fin aceptó y estudió a fondo los documentos disponibles. Luego dijo: es una mística maravillosa. Su proceso de canonización comenzó finalmente en 1968, como resultado del proceso diocesano. El arzobispo Wojtyła había alcanzado un profundo conocimiento de la vida y los escritos de Sor Faustina. Desde entonces se convirtió en el principal promotor de la causa y propagador de la devoción a la Divina Misericordia. A inicios de 1978, siendo ya cardenal, Wojtyła recomendó al Vaticano revocar el veto sobre los escritos de Sor Faustina, que manipulados por el gobierno comunista polaco habían sido recibidos con cierta suspicacia en el Vaticano. Su petición
fue aceptada en abril y tan solo 6 meses después el obispo polaco sería elegido papa. El 19 de junio de 1981, la Congregación para las Causas de los Santos declaró que nada impedía continuar con el proceso de canonización de Sor Faustina, y el 7 de marzo de 1992 promulgó el decreto testificando que Sor Faustina practicó de manera heroica las virtudes cristianas. Juan Pablo II beatificó a Sor Faustina el 18 de abril de 1993. Los restos mortales de la nueva beata fueron entonces depositados de modo definitivo bajo el altar de la imagen de Jesús Misericordioso en el Santuario de la Divina Misericordia, en Cracovia, el 30 de abril del año 2000, domingo siguiente al de Resurrección. Juan Pablo II canonizó a la beata Faustina en Roma. A partir de ese día, el segundo domingo de Pascua pasó a ser celebrado en la Iglesia Universal como la fiesta de la Divina Misericordia, cumpliéndose así